Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura de tarot. Recuerden que estas lecturas son atemporales, Sagitario, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Toma lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir, Sagitario, al universo. Aquí, Sagitario, con este 7 de oros, se ve que aquí hay alguna situación que se está demorando demasiado. Aquí puede ser un trabajo en el que entraste y tú querías pues subir de categoría y no te han promovido o no te han aumentado el salario, o simplemente un negocio que comenzaste pero no te ha dado resultados todavía, no has visto todavía el fruto de esa inversión. Eso está ahí como parado, eso está ahí sembrado, pero los frutos todavía no se dan. Esto es como si las cosas estuvieran ahí estancadas sin moverse y tú dices, ¿y este dinero para cuándo me va a llegar? El dinero no acaba de llegarles, la inversión no le acaba de dar resultados, el negocio no acaba de dispararse, o en su trabajo pues nada, están igualitos que entraron el primer día sin que vean un reconocimiento, sin que vean un aumento de salario, sin que vean ninguna promoción en el futuro cercano. Aquí ustedes están detenidos, ¿ok? Están ahí, han sembrado y han gastado muchísimos recursos o muchísimo dinero en esa inversión, pero todavía no están viendo los frutos. Pero, el as de bastos acá me dice que aquí viene algo que les va a estar haciendo comenzar algo nuevo. Esto puede ser un proyecto, una empresa o una iniciativa importante. Esto es la creación de algo nuevo para ustedes. Aquí puede haber algún tipo de invención por su parte. Aquí viene una energía de dar los primeros pasos para algún comienzo a la creación de algo nuevo. Aquí pueden llegar oportunidades, recursos, puede llegar inclusive dinero. Esta energía te va a estar impulsando a iniciar algo nuevo con muchísimo potencial de crecimiento y de expansión, ¿ok? Y no solamente que vas a tener la energía del crecimiento y la expansión con este as de bastos, el as de bastos te lo da, pero aparte de darte esa energía de crear algo, también te da la fuerza necesaria, la chispa para ponerlo en marcha, ¿ok? No es solamente que van a traerte los recursos para la creación, no. Es que te va a dar, que te va a dar la iniciativa, te va a dar el incentivo, la fuerza para que crezca. Y por supuesto, la rueda de la fortuna me dice que aquí esta situación va a estar cambiando y va a estar girando a favor de ustedes. La rueda de la fortuna me dice que este ciclo de estancamiento, de que ustedes no se mueven, de que esto no acaba de progresar, pues por supuesto con el as de bastos, aquí la rueda de la fortuna no tiene más remedio que girar. Y este ciclo para ustedes definitivamente se va a estar cerrando y se abren a nuevas oportunidades. Y este giro es a favor de ustedes. ¿Por qué lo sé? Simplemente porque está rodeada del as de bastos y de esta maravillosa carta de la estrella que viene detrás. Y la carta de la estrella me están diciendo que aquí se van a estar renovando tus recursos, que aquí va a haber un suceso que te van a suministrar los recursos necesarios para que tú continúes en tus proyectos, para que tú comiences a generar un flujo constante de dinero. Aquí viene información, viene claridad, viene ayuda. Aquí todo lo que estaba estancado o seco, que estaba paralizado, va a estar recibiendo apoyo, el apoyo necesario para seguir adelante, para continuar. La estrella es como un faro, es como una guía a seguir, ¿ok? Así que aquí los recursos van a estar llegando, te repito, y lo que estaba estancado se comienza a mover porque empieza a llegar dinero, empieza a llegar, no sé, clientes, si estaba estancado, en fin, lo que estaba estancado aquí se destraba. Y esto que estaba aquí inamovible, pues comienza a moverse para ustedes, Sagitario. Vamos a ver qué más viene aquí para ustedes. O sea, alguna de estas cartas pues necesita aclaración, que no me parece, pero bueno, puede ser. Para Sagitario, por favor.
Aquí Sagitario con este Rey de Copas, se ve que muchos de ustedes van a recibir pues el apoyo de un hombre maduro, una persona que está en control emocional, que tiene la capacidad de tomar algún tipo de decisión, de tomar decisiones. Esto puede ser un jefe, un socio, alguien influyente en tu ámbito laboral o económico, también un familiar cercano que te podría estar ayudando. Esta persona mantiene la calma en cualquier tipo de crisis y toma decisiones súper estratégicas, y esto te va a estar ayudando. Esta persona te va a estar apoyando, te va a estar supervisando el manejo que tú estás haciendo de los recursos. No es alguien impulsivo, no es alguien imprudente, es al contrario, alguien muy prudente y alguien muy confiable que mantiene el control emocional en situaciones poco fáciles. Y el 4 de espadas me está diciendo que aquí ustedes van a tener la necesidad de tomarse algún tipo de pausa, de hacer reflexión. Aquí hay un tiempo donde ustedes estarían evaluando la situación antes de actuar, van a estar recuperando fuerzas después de algún tipo de desgaste financiero o laboral, después de este desgaste. Aunque vengan todas estas oportunidades, pues aquí ustedes van a estar tomando su break, unas vacaciones, una pausa obligatoria en algún tipo de proyecto o decisiones importantes. Hay veces que por muy ajetreado que estemos, pues a veces necesitamos hacer una pausa, tomarnos unos días, descansar, meditar, hacer otra cosa para comenzar de nuevo, pero con muchísima más claridad mental. Aquí no hay pérdida, solamente van a estar reorganizándose estratégicamente. Y la torre acá me está diciendo que aquí va a haber un cambio abrupto, aquí va a haber una crisis, algún tipo de ruptura. Aquí puede ser un despido de tu trabajo, puede ser un quiebre de algún tipo de contrato, alguna inversión que no salga del todo como tú quisieras. Aquí todo lo que parecía estable podría estarse transformando de golpe para muchos de ustedes. Esto es un golpe directo a lo seguro y te prepara pues literalmente para adaptarte. Pero la emperatriz aparece acá en esta ecuación, y la emperatriz me está hablando de una persona que aporta recursos, que te va a aportar apoyo. Esta es una mujer muy capaz, confiable. Esta persona te podría estar ayudando a salir de bloqueos económicos, de estancamiento, y te va a facilitar que las cosas vuelvan a moverse literalmente como la estrella, que te va a estar proporcionando todos los recursos. Pues aquí literalmente se refería a la emperatriz, ¿ok? Ahí vas a estar recibiendo todo lo que tú necesites. Esta emperatriz es una mujer, o podría ser la energía de alguno de tus ángeles, de alguno de tus guías, que responda a tu llamado de ayuda, o alguien físico. Pero esto sería alguien que, si tú necesitas un dinero para volver a comenzar acá, te lo va a estar dando. Si tú necesitas dinero para una inversión, te lo va a dar. Si tú necesitas dinero porque te quedaste de trabajo y vas a conseguir otro durante un tiempo, es la persona que va a responder por ti. Es la persona que, si tú necesitas pagar algún curso, te lo va a pagar. En fin, es la persona que te va a pagar el camino para que tú prosperes económicamente, para que tú comiences a avanzar. Esa es esta persona que va a estar apareciendo en la vida de muchos de ustedes, Sagitarios. Así que relájense. Si ven la torre, pues nada, señores. Muchas veces hay cosas que no sirven, que tenemos en la vida, pero que no sirven y tienen que destruirse, tienen que eliminarse, porque esa muchas veces es la única forma que hay de que nosotros salgamos de nuestra zona de confort. Muchas veces ustedes están en un trabajo que no les conviene, que no les pagan lo suficiente, que están estancados, que no acaban de avanzar, pero por miedo no se van de ese trabajo a buscar otro, ¿ok? Porque dicen, ok, aquí no avanzo, pero estoy estable. Aquí no avanzo, pero estoy seguro. Tengo lo básico y con eso voy resolviendo, ¿ok? Pero cuando viene la torre, cuando te expulsan del trabajo, cuando hay una crisis, cuando tienes que salir de ahí, entonces tú dices, ¿y ahora qué hago? Nada, ahora buscas otro trabajo y posiblemente encuentres uno muchísimo mejor que ese que estabas teniendo. Pero la única forma que existió de que tú salieras a buscar ese otro trabajo, la única forma que Dios, el universo, tus ángeles o lo que tú creas tuvieron para que tú te movieras, para que tú salieras de tu zona confortable, fue simplemente quitándote el trabajo, porque si no, pues tú te quedas ahí embarcado, tú te quedas ahí estancado. Entonces eso es lo que representa esta torre. La pérdida de algo
que te parecía seguro, pero es que sin que eso se destruyera, tú no ibas a moverte, ibas a seguir ahí en la misma situación de estanque que tenías acá. Vamos ahora con las cartas de Keeper a ver qué tienen para ti, Sagitario. Porque recuerda, las cartas no salieron malas, salieron al contrario, súper buenas. Ese estancamiento te lo va a estar rompiendo la torre, definitivamente. Porque aquí tú vas a recibir los recursos para emprender algo nuevo, pero tienes que terminar con eso. Y ahí tú no vas a terminar tú por tu propia voluntad, porque ahí tú dices, contra, he perdido tiempo, he gastado dinero, me he pasado cantidad de rato aquí y esto no avanza, pero estás ahí, aguantando, esperando. Y ya eso no va más, señores. Esto, la torre tiene que barrerlo desde calle para que puedan entonces ustedes comenzar a avanzar. Aquí definitivamente vas a recibir recursos y todo les va a ir bien en la parte económica, pero van a afrontar eso que quizás le parezca malo de inicio, pero nada. Es lo mejor que les va a poder pasar, ¿ok? Vamos ahora con algo más para Sagitario. Y se nos salen estas dos cartas. Y vamos a sacar otra carta más. Aquí, Sagitario, para muchos de ustedes, aquí hay una decisión que se va a tener que tomar, aquí una decisión formal. Puede ser un juez, pero aquí puede haber un contrato, una regulación o algo relacionado con la autoridad. Y nada, puede representar un trámite legal, algún acuerdo, algo que se necesita solucionar. Esto ha tomado o va a tomar después un camino bastante largo, es un proceso lento por el que han pasado. Es algo que requiere pues paciencia, pero se les va a estar resolviendo. Recuerden el camino largo con ese 7 de oros ahí. Aquí hay una persona influyente, clave en resolver esta situación. Es una persona que te va a estar pues ayudando, puede ser una jefa, una socia, una cliente importante, un familiar. Y aquí por supuesto, aquí ustedes se ven desesperados, se ven pensando excesivamente. Acá esto puede estar ligado por supuesto a problemas de ansiedad, de crisis emocional, de problemas económicos. Aquí hay una sensación para muchos de ustedes quizás de impotencia, de frustración por la lentitud o la posible temor a una pérdida. Pero acá esto definitivamente se cierra. Aquí el coffee me está diciendo que aquí termina un ciclo. Puede ser una inversión que se cierra. Esto tiene que ver muchísimo con la torre. Aquí esta desesperación definitivamente termina. Aquí esto concluye. Y en la carta del Family Room, pues aquí podría estar hablando de recursos y de apoyo que vienen de tu entorno cercano, de tu entorno familiar. Puede indicar la ayuda de estas personas o simplemente reforzar la seguridad de que aquí hay un ciclo familiar íntimo que se va a estar cerrando, que va a estar terminando para muchos de ustedes. Algo que llevó un camino bastante largo y tuvo que involucrar una decisión judicial. Vamos ahora con un mensaje para ustedes de este tarot que me está funcionando como oráculo para Sagitario, por favor. Aquí este caballero de tierras o caballero de oros, que es la personificación de la lentitud, pero del dinero seguro en el tarot normal, pues aquí me está diciendo que planifica cuidadosamente antes de actuar, pero luego que lo planifiques, pues ponte en marcha y dale hacia adelante. Que prestes atención a los detalles, que esperes por el tiempo perfecto, que no te lances antes, pero tampoco te pases de tiempo, ¿ok? Por demasiada lentitud. Espera el tiempo perfecto y actúa. Y también te dicen que aquí hay un ángel guardián o alguien que simplemente te está cuidando, que te está mirando y que está velando por ustedes, ¿ok? Así que, señores, déjenme en los comentarios, yo siempre recibo ayuda. Yo siempre recibo ayuda para mi mejor bien. Yo siempre recibo ayuda para mi mejor bien.
y nos vemos en el próximo video, Sagitario. Hasta la próxima.